Muchas gracias, profesor Unceta, querido Miguel. Muchas gracias también al profesor Martínez Echevarría, querido Alfonso. Es un honor poder participar una vez más, sea ponente moderadora en estos magníficos congresos que ya van por su cuarta edición. Gracias también al fantástico equipo que lo ha organizado. Veo por allá a Beatriz, Geraldine, un equipo de trabajo magnífico. Y gracias también, Alfonso, por el proyecto de investigación nacional que tienes y que nos permite pues, a muchos investigadores poder dedicar tiempo, además de la docencia, a la gestión universitaria, que es muy necesaria, pues, a estudiar, a investigar y a compartir este tiempo fantástico con compañeros más sabios y de los que aprendemos muchísimo. De verdad que muchísimas gracias, muy agradecida. Se ha comentado aquí muy bien que es una ley muy reciente, hace algunos meses, la ley 18/2022 de 28 de septiembre, la que mediante una disposición adicional, la 10ª, crea pues esa modalidad que son las sociedades de beneficio e interés común en nuestro ordenamiento. No existían y se crean por esta norma. Esta iniciativa no surge de la nada. Se ha comentado también que teníamos experiencias de derecho comparado muy valiosas a lo largo de todo el globo, las Benefit Corporations en Estados Unidos, las Community Interest Companies británicas también, la Società Benefit italiana, que hay también estudiantes y profesores aquí, la Société of Mission francesa, experiencias iberoamericanas, como se decía, tremendamente valiosas. En España también, hace una década prácticamente, teníamos una malograda proposición de ley de un partido político que ya está incluso extinto, de Convergencia y Unión, que proponía la creación de las sociedades limitadas de interés general, que eran precisamente sociedades que tenían una configuración en su concepción muy similar a lo que hoy nos ha aportado la ley 18/2022, porque efectivamente tenían un ánimo de lucro, pero también tenían como finalidad la posibilidad de generar con su actividad un impacto social y ambiental positivo. Bueno, yo creo que es muy interesante señalar que el propósito corporativo, que es el tema que se me ha dado para participar en esta mesa, es un concepto muy relevante vinculado a las sociedades de beneficio e interés común, porque precisamente se las ha venido denominando en los últimos años como empresas con propósito. Empresas con propósito. Han sido encomiables las iniciativas que han permitido que ahora nuestro ordenamiento recoja este tipo de sociedades. Tenemos aquí a Pablo, que representa a Vilab. Ha sido magnífico su esfuerzo. También la Fundación Gaveiras, con Gaveiras y asociados, que tienen un grupo de trabajo, me comentaba Javier, con el Colegio de Registradores, pues han sido los impulsores de dos publicaciones muy relevantes, que han sido el Libro Verde de Empresas con Propósito de 2021 y el Libro Blanco del año pasado, de 2022, también de Empresas con Propósito. Pese a la denominación del libro, en el mismo, yo creo que muy acertadamente ya la doctrina ha propuesto abandonar el concepto de empresa con propósito, y esto es mérito del profesor Envid, con lo cual es un honor de compartir la mesa con él y citarle, porque se propuso la necesidad de abandonar esa denominación, puesto que se entendía de una manera correcta desde el punto de vista del derecho societario que las empresas tienen causa, tienen propósito y en consecuencia no solo las sociedades de beneficio e interés común tienen propósito, y por ello era conveniente abandonar el concepto de empresa, la noción de empresa con propósito, y evolucionar hacia pues, la denominación que finalmente se ha adoptado en nuestro ordenamiento. Bueno, yendo al propósito, que es el objeto de esta comunicación, es un concepto complejo. Esta mañana nos hablaban desde el punto de vista del propósito vinculado al interés social, desde las teorías de los stakeholders y de los shareholders. Ayer nos hablaban del concepto de propósito desde el lenguaje de la administración de empresas, entendiendo el propósito como multidimensional, es decir, como el que va más allá del propósito lucrativo de la empresa. A mí, como jurista, permítanme que vaya al concepto clásico y privatista de causa del contrato, entendiendo que la sociedad es un contrato y que por tanto tiene elementos básicos, consentimiento, objeto y causa, y que yendo a la causa, pues Díez Picazo nos decía que causa del contrato es el propósito
práctico o empírico que se trata de obtener a través del negocio. La causa es el propósito del resultado empírico. Bueno, cabe ahí una vinculación, un paralelismo de la noción de propósito con la noción más tradicional, que desde luego con la que quizá nos sentimos más cómodos los juristas, que es la noción de causa societatis y la noción de fin social, entendiendo, como digo, o centrándonos o utilizando el prisma del derecho privado, ¿de acuerdo? Del derecho privado y de la concepción contractualista de la sociedad. Se decía ayer también muy acertadamente, y lo ha comentado también el profesor Envid, que claro, es que la causa del contrato, el propósito de las sociedades es el ánimo de lucro. Tradicionalmente, desde un análisis exegético de nuestro ordenamiento jurídico, tanto del Código Civil como del Código de Comercio, cuando constituimos una sociedad, y especialmente una sociedad de capital, lo que hacen los socios es reunirse para poner en común unas inversiones, de realizar una actividad social y al final del ejercicio social repartirse las ganancias. Es obvio, yo creo que no cabe discusión. Entonces, bueno, ¿cómo conjugamos estas nuevas sociedades con ese concepto social de sociedad de capital con ánimo de lucro? ¿Están bien encajadas? Perfectamente. Las sociedades de beneficio e interés común en nuestro derecho nos dice la ley que van a ser sociedades limitadas o anónimas, van a ser sociedades capitalistas, no nos dice mucho más, estamos pendientes del desarrollo reglamentario y precisamente esas sociedades se ha señalado aquí que tienen una causa mixta, que persiguen ese fin común que yo les decía, el ánimo de lucro por un lado y por otro lado el impacto social o ambiental positivo. Y eso es perfectamente compatible en nuestro derecho y perfectamente asumible. ¿Por qué? Porque el concepto de sociedad en derecho español hace ya décadas que se comentó que en ellas el lucro se consideraba pues, como un elemento habitual, como yo les digo, muy habitual, es la generalidad de las situaciones, pero no es un elemento inherente del concepto. El lucro no conceptúa la sociedad capitalista. Es la que se llamó en su momento tesis del concepto amplio de sociedad del profesor Girón y que en su momento Pazares pues, ya habló de la desfuncionalización o despolitización del ánimo de lucro como elemento configurador de la sociedad de capital. En el momento de la transición, donde ya no era necesario distinguir las sociedades con ánimo de lucro y por tanto mercantiles de las que no lo eran, que eran las asociaciones políticas, etcétera, que eran precisamente las que eran perseguidas en momentos previos a la transición. Entonces, en derecho español ya lo tenemos asumido. Y se citaba además aquí por reciente una resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, voy a darles la referencia, que es la 342/2021 de 17 de diciembre, que precisamente ha reiterado esto, algo que la doctrina ya había dicho, que caben perfectamente en nuestra sociedad, y en este caso el que resuelve la resolución era el caso de una sociedad de responsabilidad limitada que sin tener ánimo de lucro, sus estatutos son objeto de inscripción en el registro mercantil. ¿Y por qué? Pues por el principio de autonomía de la voluntad. Porque efectivamente los socios pueden decidir cómo configuran en sus estatutos si van a repartir beneficios o van a reinvertirlos en determinadas actividades que generen impacto. Y es que esto no es nuevo. Me decía Javier que él había inscrito en un momento, hace ya varios años, sociedades, una sociedad, un caso concreto, que no tenía ánimo de lucro, que se prescindió del ánimo de lucro por pacto estatutario entre los socios, porque como son ellos los que hacen las inversiones, pueden decidir, en virtud de su libertad, cómo configuran la norma estatutaria. Por tanto, perfectamente encuadradas en lo tocante al propósito, las sociedades de beneficio e interés común en nuestro ordenamiento. Y lo que tenemos que saber es, entonces, ¿por qué se ha creado este subtipo social? Bueno, pues parece que era necesario identificar en el mercado a este tipo de sociedades. Tanto los consumidores como los inversores, como otros grupos de interés, estaban demandando que estas sociedades fueran visibles y pues que estuvieran sometidas a una regulación, que tengan características de reinversión de beneficios obligatorias, entiendo, y vamos a ver en qué línea
va a seguir el desarrollo reglamentario, pero fundamentalmente entiendo que se va a centrar en aspectos de cuáles van a ser las obligaciones de transparencia de este tipo de sociedades, aunque es muy posible que la mayoría de ellas se generen como sociedades de responsabilidad limitada, por la experiencia que ya tenemos en otros países. Vamos a ver que van a estar sometidas a especiales obligaciones de transparencia, de informes de sostenibilidad, como no puede ser de otra manera, precisamente por su actividad y por el impacto que tienen, y también va a ser muy relevante el tema de la monitorización, cómo las auditamos, ¿de acuerdo? A qué requisitos las sometemos para que efectivamente sean sociedades que produzcan el impacto social o ambiental que predican en sus estatutos. Eso es fundamental para la confianza. Entonces, por eso quizás se ha creado este tipo social en otros ordenamientos y, como digo, a día de hoy en España. Tenemos muchas sociedades bueno, no tenemos sociedades de beneficio e interés común porque ni siquiera tenemos el desarrollo reglamentario. Se nos daban datos de Italia, no me repito, les voy a dar yo un dato para complementar de las sociedades británicas. Nuestras precursoras británicas en 2005 son las Community Interest Companies. Bueno, pues los últimos datos que se han dado, que son de 31 de marzo de 2022, del Regulator of Community Interest Companies en Reino Unido, que anualmente publica un informe. Su Annual Report 2021-2022 nos dice que en la fecha que les comentaba hay más de 26.000 KIC, Community Interest Companies, en Reino Unido. Entonces, bueno, parece que se están desarrollando. Por supuesto, tenemos otros referentes como Estados Unidos. Vamos a ver, y esto lo veremos, es un futurible, vamos a ver cómo se desarrollan en mercados, en la praxis empresarial de otros estados y del nuestro. Y volviendo al concepto del propósito de estas sociedades, y ya para finalizar, me gustaría volver sobre el modelo de la Société à Mission francesa. En estas sociedades la cuestión del propósito corporativo es muy relevante porque ha habido una modificación del ordenamiento francés de 2019, bastante reciente, la Loi Pacte, que ha sido comentada también aquí en otras mesas, que ha modificado el concepto de sociedad. No voy sobre ello, pero sí que con respecto a las sociedades de la Société à Mission, lo que ha establecido es que necesariamente la misión de la sociedad, su propósito, tiene que estar configurado en los estatutos sociales y declarado en los estatutos sociales. En otros tipos de sociedades francesas capitalistas que no sean Société à Mission, voluntariamente también, si se quiere, se va a incluir ese propósito, esa misión de las sociedades en los estatutos, de nuevo, libremente, si los socios así lo desean. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias por su atención y a su disposición.